Los antecedentes de la guerra se remontan mucho antes de 1939. El Tratado de Versalles, firmado en 1919 después de la Primera Guerra Mundial, impulsó sanciones económicas y territoriales a Alemania, dejó al país en una situación precaria. Ascenso del nacionalismo. El nacionalismo avanzó a países europeos como Alemania, Italia y Japón entre 1920 y 1930. Aparecieron regímenes totalitarios como Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y Stalin en la Unión Soviética. Esto generó una tensión internacional. Muchos de los líderes internacionales adoptaron una política de apaciguamiento hacia los regímenes totalitarios, lo que les permitió fortalecerse y expandirse. En 1938 Alemania anexó Australia y en 1939 anexó parte de Checoslovaquia. Esto aumentó su deseo de expansión territorial. Acuerdo de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. En agosto de 1939 permitió que Alemania invadiera Polonia sin temor a la intervención soviética. La Primera Guerra Mundial es sin duda la principal causa que origina la Segunda, como consecuencia del Tratado de Versalles, en cuya resolución se castiga a Alemania como responsable de la guerra. Otro detonante fue la invasión que Alemania hizo a Polonia. Las ambiciones alemanas alertaron al resto de potencias. El crecimiento acelerado de los alemanes en toda Europa fue otra de las causas que llevaron al conflicto. Hitler es uno de los principales culpables de que esta guerra estallara. La Primera Guerra Mundial inaugura un periodo sangriento en la historia. Las naciones tenían diferentes objetivos y no tuvieron límites los medios para alcanzarlos. El imperialismo alemán y el nacionalismo jugaron un papel determinante como causante de la guerra. La primera etapa es conocida por los primeros ataques lanzados por parte de las potencias del eje, para poder tomar posiciones relevantes, siendo ataques rápidos y por eso también llamada la etapa de la guerra relámpago. En Europa, Alemania buscaba por todos los medios evitar un conflicto que se alargara en tiempo. Utilizó la táctica denominada Blitzkrieg, guerra relámpago. El ejército alemán invadió gran parte de Europa y salió victorioso durante varios años. La primera conquista de Alemania fue Checoslovaquia. Hitler pidió a Checoslovaquia que el territorio pasara a manos alemanas, pero tras el rechazo decidió atacar la zona y conquistar toda Checoslovaquia. Después, Hitler puso sus ojos en Gdansk, una zona de Polonia en la que pidió al gobierno polaco que le cedieran la zona. Polonia se negó a dichas peticiones y firmó tratados de mutua defensa con Francia y Gran Bretaña. Pocos meses después, Hitler invadió Polonia, iniciando con ellos la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión a Polonia en septiembre de 1939, se sucedieron 8 meses de la conocida Guerra Falsa, que acabaría con la invasión a Dinamarca y Noruega en abril de 1940. A mediados de 1940, los alemanes lanzaron un ataque masivo relámpago inmediato a Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. Después de que cayeran a Alemania, dio primero de los grandes movimientos de la guerra, ocupando Francia. Los alemanes atacaron Bélgica, haciendo creer que desde allí invadirían Francia, mientras que en realidad el ataque principal a Francia tuvo lugar cruzando la zona boscosa de las Ardenas, entre Bélgica y el extremo norte de la línea Maginot. Estas tropas avanzaron hasta el Canal de la Mancha, acorralando a franceses, británicos y belgas contra el mar. La guerra adquirió una dimensión mundial en diciembre de 1941, puesto que a ella entraron la URSS, Japón y los Estados Unidos. La batalla de la URSS en la Segunda Guerra Mundial fue una de las más grandes y sangrientas de la historia. Comenzó el 22 de junio de 1941, cuando las fuerzas alemanas invadieron la Unión Soviética, sin previo aviso, en lo que se conoció como la Operación Barbarroja.
La invasión alemana fue inicialmente exitosa y las tropas alemanas avanzaron profundamente en territorio soviético. Sin embargo, las fuerzas soviéticas opusieron resistencia y en una serie de batallas cruciales lograron detener el avance alemán en Moscú, Leningrado y Stalingrado. La batalla de Stalingrado, que duró desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, fue especialmente importante. Las fuerzas soviéticas lograron cercar y derrotar al sexto ejército alemán, lo que supuso un punto de inflexión en la guerra. Después de Stalingrado, las fuerzas soviéticas comenzaron una ofensiva contra los alemanes, que finalmente llevó a la liberación de Berlín en 1945. La batalla por la URSS fue especialmente brutal y costosa en vidas humanas. Se estima que murieron alrededor de 27 millones de personas, entre militares y civiles soviéticos, como resultado de la guerra. A pesar de esto, la victoria soviética en la batalla de la URSS fue un factor decisivo en la derrota de Alemania en la Batalla por el Pacífico. A finales de 1941, los japoneses atacaron por sorpresa y sin previa declaración bélica a la flota norteamericana del Pacífico anclada en Hawái, en la bahía de Pearl Harbor. Su plan consistía en hundir a la flota y dejar a los norteamericanos sin capacidad para participar en la guerra marítima, por lo que podría expandir sus dominios sobre todo el Pacífico y convertir a las antiguas colonias europeas en proveedores de materias primas y vasallos suyos. El ataque a Pearl Harbor destruyó 13 buques de guerra, 188 aeronaves y mató a 2.403 militares, al igual que 68 ciudadanos estadounidenses. Al mismo tiempo, Hitler declaró la guerra a los norteamericanos y estos decidieron salir de su aislación internacional y entrar a la guerra. Los Balcanes y el norte de África. La entrada en guerra de Italia el 10 de junio de 1940 inauguró un nuevo frente en el norte de África. El objetivo de Alemania e Italia era controlar el Mediterráneo, para lo cual era preciso apoderarse de Gibraltar y el Canal de Suez. En septiembre de 1940, las tropas italianas establecidas en Libia, al mando del general Graziani, lanzaron una ofensiva para conquistar la base inglesa de Alejandría. Entre enero y febrero los ingleses perdieron la región de la Cirenaica. Después de 3 semanas, Hitler reconquistó la Cirenaica, logrando cercar a los ingleses en la base de Tabruk, al este de Libia, ya cerca de la frontera con Egipto. Para eliminar el cerco germano-italiano de Tabruk, los británicos respondieron con un contraataque. Tras la caída de Tabruk, los germanos italianos empujaron con fuerza a los británicos hacia Egipto. Allí fueron detenidos por el general Archilek en julio de 1942 en la primera batalla de Alemania. En agosto de 1942 comenzó la batalla de Stalingrado. La primera batalla alemana llevó a ambos bandos a una situación de punto muerto, si bien logró detener el avance de alemán en Egipto. En octubre los británicos lograron vencer a sus oponentes en la segunda batalla de Alamein. El 11 de noviembre de 1942, los Estados Unidos desembarcaron en Marruecos, en el norte de África, para atacar a las fuerzas nazifascistas en 2 frentes, con lo que su derrota fue catastrófica. En 1943 se planeó el primer ataque al continente europeo. Entre noviembre de 1942 y el 2 de febrero de 1943, los soviéticos iniciaron un contraataque, rodearon a los alemanes y cortaron sus suministros en un ambiente invernal. Los aliados cruzaron el Mediterráneo para invadir a Italia en septiembre de 1943. El rey de Italia expulsó a Mussolini de su cargo, lo mandó a arrestar y ordenó la formación de un nuevo gobierno. El 6 de junio de 1944, día D, el día decisivo, las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, lo que se conoce como la invasión naval más grande de la historia. Los aliados entraron en abril de 1945 en Alemania, y el 8 de mayo se rinde lo que queda del ejército alemán.
A finales de 1944 se habían reconquistado las Filipinas, el tiempo que los británicos habían recuperado grandes partes de Asia del Sur y otras tropas aliadas avanzaron a través de China. Estados Unidos probó su nueva arma para terminar con la guerra para siempre, las llamadas armas atómicas que fueron lanzadas contra Hiroshima y Nagasaki. Esto trajo la rendición de Japón y por lo tanto el fin de la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las consecuencias políticas fueron el fin de los totalitarismos en Alemania, Italia y Japón, surgimiento de potencias mundiales como Estados Unidos y la URSS, reparto de Europa en las zonas de influencia y bipolarización del mundo, creación de instituciones de la posguerra como la ONU, FMI, BM, etc. El inicio del proceso de descolonización, surgimiento de nuevos estados y naciones y cambios territoriales, reducción o ampliación de fronteras, destrucción de la infraestructura de las plantas productivas y del campo, declive de la economía europea y fortalecimiento del capitalismo, 60 millones de muertos, el holocausto, migración de la población europea, cambios en la mentalidad y visión del mundo y gran desarrollo tecnológico y científico. Se crearon organizaciones globales, regionales, económicas, culturales, lingüísticas, étnicas y religiosas. Un gran número de actores políticos y militares tomaron una parte de los antecedentes y las consecuencias finales de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, uno de los personajes más odiados de la historia de la humanidad, nació el 20 de abril de 1889 en Brandenburg am Inn. Fue el principal exponente y referente de la ideología conocida como nacional-socialismo alemán y fue el causante del asesinato de millones de personas en el mundo. Por razones absurdas, cuando logró ser jefe del Estado de Alemania, inició la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill. Este interesante personaje dedicó su vida a intentar terminar con los intentos de Hitler por lograr controlar Europa. Tras recibir el ataque japonés en la bahía de Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y junto con Roosevelt y Stalin conformó la resistencia aliada que se encargó de derrotar a las fuerzas del eje. Más tarde, tras la guerra, todos sus esfuerzos se centraron en evitar que el comunismo soviético avanzara hacia el occidente. Joseph Stalin. Stalin gobernó la URSS durante más de 20 años e instauró el Reino del Terror. Como secretario del Partido Comunista y tras la muerte de Lenin se convirtió en un director. Industrializó el país rápidamente y colectivizó el campo, convirtiendo a Rusia en una gran potencia industrial.